Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Cerda Costa, integrante del grupo número 1, y está compuesto por Isabel Reyes, Marielis Jonairis y Marelis Rosario. Le estaremos hablando de la historia como ciencia, la edad antigua, modo de reproducción asiático, Mesopotamia y Egipto. La historia como ciencia. La mayoría de los teóricos de la historia están de acuerdo en que para cumplir cabalmente con la tarea de comprender el pasado es necesario definir los factores sociales que condicionaron los actos históricos. Debemos concebir la historia como parte importante. La historia ocupa un importantísimo en el grupo de la ciencia, por lo que ella estudia todos los procesos sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos que el ser humano ha realizado a través del tiempo, es decir, la historia es la ciencia social que investiga el desarrollo y la evaluación de la sociedad en su integridad. Para el emitente historiador Roberto Casa, las ciencias son historias que permiten investigar las condiciones vitales de los seres humanos. La ciencia histórica es un complejo de fenómenos visto como una totalidad en el que está envuelto todo el quehacer del ser humano a lo largo del tiempo. En tal dirección, podemos decir que es una ciencia general en la sociedad en torno al conocimiento de las estructuras en el tiempo y examina el hecho humano en las condiciones de su época y la situación de ésta. Estudia la sociedad del desarrollo humano y es el conocimiento de lo sucedido en el pasado y tiene propósito de buscar en el pasado y respuestas, inquietudes en el presente. A pesar de todo, el hombre hace referencia en el pasado. La metodología de la historia. Existe una gran diversidad de métodos de investigación histórico, entre lo que se encuentra la síntesis histórica, la cuantificación y el método comparativo. La síntesis histórica consiste en el establecimiento de leyes científicas que se derivan lograr no por el medio de esquemas, sino mediante esquemas concretos que permiten la generalización. El método histórico o metodología de la historia comprende el conjunto de técnicos, métodos y procedimientos para investigar sucesos y escribir historia. Sus procedimientos pueden ampliar y corregir fuentes primarias y secundarias y evidencia el material como derivado en la arqueología y otras disciplinas. Las habilidades del historiador radican en identificar fuentes para evaluar su autoridad en relación a otra y combinar la información de manera apropiada. Las fuentes históricas contribuyen la materia prima de la historia y comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar en el pasado. Las fuentes históricas son dos, primarias y secundarias. Primarias son aquellas que han evaluado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos y lo que queremos conocer, sin llegar a ser transformado por ninguna persona, es decir, tal y como fueron en su momento. Secundario, se denominan también que son las que se valoran a partir de fuentes primarias, o sea, libros y artículos. Hasta aquí mi parte y la dejo con mi otra compañera. Saludos, mi nombre es Elizabeth Reyes y yo les estaré hablando de la periodización en la historia, del modo de producción y la organización económico-social y de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas. La periodización en la historia nace por el estudio de los hechos con el fin de facilitar conocer los mismos. La periodización es un área de las ciencias sociales que se encarga de segmentar la historia en los diferentes periodos. Ya que la humanidad tiene millones y millones de años, resulta imposible conocerla en su totalidad, ya que solo una parte de ella se encuentra contada a través de la escritura y de las diferentes herramientas que se utilizan para su documentación. Uno de los métodos que más ha ayudado en el estudio de la historia ha sido la periodización. Les estaré hablando de el modo de producción y la organización económico-social.
El modo de producción es la forma en que se organiza la actividad de un determinado territorio, es decir, su organización para la producción de bienes y servicios y cómo se realizará la distribución de los mismos. Según Marx, consideraba la capacidad del ser humano para producir y también su comportamiento social como las principales características del ser humano. Tipos de modos de producción. Entre ellos está el comunismo primitivo. Se desarrolló durante la prehistoria. Este hace referencia al modo de producción de la primera de las distintas etapas de organización política. Se basaba en las primeras civilizaciones de la historia, es decir, la sociedad primitiva humana. Su forma de organizarse era en tribus y su economía se basaba en la subsistencia. Modo de producción esclavista. Marx lo describió como un modo precapitalista. Fue uno de los sistemas de organización de la producción de bienes y servicios. Las características eran: los esclavos fungían ante la ley como objetos. Los dueños tenían que proveerles alimentos y una vivienda, o sea, un techo donde estar. Este modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel global. Estos eran propiedad del amo, formando así parte de su patrimonio. Entre los esclavos había diferentes clases. Estaba el esclavo que era un ciudadano sin derecho y el ciudadano libre. Este era el esclavo que ya había obtenido su libertad, podía comprar propiedades e incluso tener esclavos a su cargo. Los esclavos que estaban en mejores condiciones eran los que sabían escribir, leer y llevar las cuentas de dinero. El modo de producción feudal. Este modo predominó en toda la Edad Media. En esta época, el poder político estaba descentralizado, por lo que el señor feudal poseía el poder. Este modo procede del esclavista y le sucede el capitalista. Entre sus características, los campesinos tenían que designar parte de su producción al señor feudal. Gracias a este pago, el señor feudal les dejaba la tierra, les asignaba una vivienda y también le proveía protección al campesino. Las clases sociales de esta época era el señor feudal, que era un noble aristócrata, el campesino, el vasallo que debía pagar al señor feudal, y el clérigo, que era compuesto por la iglesia. De producción capitalista. Aunque el modo de producción era considerado como un sistema económico, los marxistas lo definen como un modo de producción. Entre sus características estaba que la producción se establecía bajo un sistema de propiedad privada. Los bienes y servicios eran adquiridos en los mercados a través de la fluctuación de los precios. Los dueños de los medios de producción, que Marx consideraba como clase dominante, explotaba la fuerza de producción del trabajador. Características del modo de producción socialista. El modo de producción socialista era el modo de producción alcanzado por aquellas sociedades más desarrolladas y avanzadas. Marx consideraba modo de producción socialista como la herramienta para suceder el sistema capitalista. Para él era deficiente y presentaba grandes dificultades. Las características del modo de producción socialista estaba la propiedad colectiva, el sistema igualitario, igualdad económica, política y social, economía planificada, fijación de precios, control económico total y absoluto,
trabajo y salario en función a las necesidades. Relaciones de producción. Las relaciones de producción son las que se establecen entre los hombres en el proceso de la producción de bienes materiales. Los hombres no pueden producir bienes materiales individualmente, sino en conjunto, asociándose a un cierto modo para actuar en común y establecer intercambios de los productos de sus actividades. La fuerza productiva. Las fuerzas productivas de la sociedad son los instrumentos de producción con ayuda de los cuales se producen los bienes materiales. Los hombres que manejan los instrumentos y efectúan producción de los bienes materiales por tener una cierta experiencia productiva y hábito de trabajo. Las fuerzas productivas, es decir, los medios de producción, instrumentos, máquinas, implementos, materia prima, la fuerza del trabajo del hombre, del trabajador, son siempre los elementos de productividad del trabajo social. En cada momento histórico de la vida, la sociedad depende de fuerzas productivas. Por ejemplo, la existencia del salvajismo. El hombre utilizaba su arco y su flecha, y en la época actual los obreros necesitan sus maquinarias para realizar bienes materiales. Es cuanto. Buenas noches, mi nombre es Marieli Adames, soy integrante del grupo número 1. Voy a estar exponiendo acerca del modo de producción asiático. El modo de producción asiático es el primer modo de producción clasista de la historia de la humanidad. Constituye una etapa casi necesaria en las comunidades que pasan de la comunidad primitiva al régimen de clases mediante un proceso largo y paulatino. A causa de que no intervienen en dicho proceso las sociedades vecinas con mayor desarrollo histórico. Por eso, dicho modo de producción tuvo una especial relevancia en la historia antigua de las primeras civilizaciones como fueron Mesopotamia, Egipto, China, India, México y Perú. También se denomina modo de producción asiático o despotismo tributarios a las sociedades caracterizadas por la aparición de un poder estatal centralizado, político y económico, basado también en la explotación generalizada de las comunidades aldeanas comprendidas en el territorio dominado por el Estado. Ahora le voy a hablar un poco acerca de la característica de este modo de producción asiático. Las relaciones de producción en este sistema se caracterizaban por la relación de explotación a que eran sometidas las comunidades aldeanas de campesinos por parte del Estado despótico oriental. Estas comunidades autosuficientes, donde prácticamente no existía división social de trabajo, ni se entraba en relaciones mercantiles con el exterior, pero como comunidades administrativas tenían por finalidad asegurar la realización del proceso productivo, realizando la construcción y los mantenimientos de las obras públicas como diques, canales de riego, que eran necesarias para el desarrollo de la agricultura. En última instancia, las tendencias disolventes de modo de producción asiático eran consecuencias de los pasos hacia adelante que se producían en las fuerzas productivas. El uso prolongado de bronce, que definitivamente superaba la edad de piedra, la introducción de ruedas y las mejoras en la producción agrícola, entre otros. Ahora le voy a estar hablando acerca del desarrollo de la cultura en Mesopotamia. Hacia el año 6000 a.C., las primeras comunidades agrícolas prosperaron en Baja Mesopotamia. Su supervivencia solo fue posible mediante el establecimiento de un sistema de riego sin que la superficie agrícola de esta región se viera limitada a las riberas
de los principales ríos, la adición del limo, aportado por las inundaciones de los ríos y el agua, necesaria por el riego, dio rendimientos significativamente más altos que los obtenidos en la zona de secano, en la zona de la Alta Mesopotamia, donde el regadío también fue desarrollado para aumentar la producción agrícola. El agua también era muy necesaria para el riego, porque se llevaba a las superficies cultivadas por medio de canales. Los más grandes salían directamente de los ríos y servían de base para una red jerárquica de pequeños canales y acequias. El sistema también podría incluir cisternas utilizadas para regular el flujo de los ríos, de canales elevados y en ocasiones de acueducto, dependiendo del terreno. Se utilizaban esclusas para regular el flujo del agua. Los sedimentos aportados por los ríos causaban la elevación de sus lechos en relación con los campos y por lo tanto el agua podía irrigar los campos sin equipo especial, excavando una zanja en la orilla del canal en la dirección del campo, donde las acequias distribuían el agua uniformemente sobre la superficie del cultivo. El uso del agua de riego parece regalado por las autoridades. Los administradores eran responsables de regular el flujo del canal, como el Sericum en Marí o el Gugayú en Babilonia. Esto incluía garantizar que todas las áreas de cultivo tuvieran bastante agua, incluso las zonas más remotas. Las tierras cercanas a los principales canales parecían mejores, sin embargo, y tenían también más valor. Ahora le voy a estar hablando acerca de las relaciones sociales, de producción y desarrollo tecnológico. La sociedad estaba organizada en distintos grupos sociales, como eran el rey en la cúspide como máxima autoridad de intermediario entre los dioses y el pueblo, y los nobles sacerdotes y los altos funcionarios. También los escribas, los funcionarios del palacio y del templo, además también los comerciantes, los campesinos, los artesanos, soldados y pastores, y también estaban los esclavos. Hasta aquí fue mi participación, espero que le haya gustado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marielis Rosario Paniagua y hoy les estaré hablando de lo que son los pueblos más importantes que habitaron Mesopotamia. Los sumerios eran la civilización más antigua, estaban establecidos en la parte baja de Mesopotamia. Estos eran amantes de la agricultura y la vida organizada. Levantaron conchas de paja y barro, sembraron la tierra, domesticaron animales y organizaron socialmente las primeras comunidades. Dentro de este pueblo transcurrieron largos siglos en paz, progresando en lo que es la agricultura y el comercio interior hasta el año 2350 a.C., cuando sufrieron la primera invasión a Cadaria. Pero antes de esta invasión, ellos crearon las primeras ciudades con grandes murallas, y en el centro de su templo tenían sus dioses. Esa ciudad tenía su propia organización, además era independiente, crearon un modelo de ciudad-estado. Cada una de estas pequeñas ciudades tenía sus propias leyes. Las ciudades más importantes fueron la Ur, la capital, la Sumeria y la patria del patriarcado. La sociedad sumeria estaba conformada por el sumo sacerdote, el rey, los cortesanos, los artesanos, los agricultores y los pastores. Los acadios habitaban al norte de los sumerios, eran pueblos semitas que invadió toda Mesopotamia. Su caudillo, Sargón, intentó construir un reino unificado para hacer desaparecer la división política sumeria. Este solo duró hasta que su jefe murió. Este pueblo perseguía la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron los árabes, hebreos y sirios, que se establecieron al norte de Sumeria y eventualmente prosperaron bastante para luego invadirla y fundar el imperio acadio. Los babilónicos. Esta era la ciudad con mayor cultura. Se dividió en dos periodos. El periodo histórico, reinado bajo de Hammurabi, en lo que se conoce como el imperio paleobabilónico, célebre por resistir a los ataques de los nómadas, y tuvieron grandes avances en las obras civiles, culturales y militares, mientras que en el segundo periodo se le conoce como renacimiento babilónico y es posterior a la dominación asiria.
Los asirios estaban establecidos al norte de Babilonia. Luego de la caída del imperio de Hammurabi, y fueron lo suficientemente fuertes para tener su propia monarquía, en donde tuvieron como ciudades importantes a Sur y a Nínive. Estos fueron pioneros en lo que fue la agricultura, que se denominó cuneiforme y que fue inventada por los sumerios. Esta estaba desarrollada sobre tablilla de barro y era donde se llevaba la cuenta del palacio y del templo, además de los impuestos. Con la invención de la literatura, donde crearon obras como el Código de Hammurabi y el poema de Gilligan del 2000 a.C. También fueron pioneros en lo que fue la creación de un calendario con 12 meses y 360 días. También inventaron el sistema de numeración sexagesimal, así como la observación de los astros dentro de la astronomía. Ante la gran ausencia de piedra que había en Mesopotamia, la construcción se realizaba de ladrillo realizado con paja y barro. Dentro de la arquitectura, los principales edificios eran los palacios y los templos. En la parte superior del mismo colocaban el santuario del dios del templo, revestían con azulejos esmaltados. Ellos también construyeron mosaicos. Dentro de la agricultura del mismo realizaban estatuillas que representaban a los reyes, sacerdotes y dioses. Algo importante también es la realización del relieve en las obras, pero en la época sírica tenían una mayor calidad. La religión de Mesopotamia era una religión politeísta, porque ellos creían en varios dioses. Algunos de esos dioses estaban asociados con alguna actividad, como ya sea la agricultura o la ganadería. Algunos de estos dioses eran Entil, el dios del viento y la agricultura; Shamash, el dios del sol; Inanna, diosa de Venus; Ea, el creador de los hombres; Anún, el dios del cielo y el padre de los dioses; Enki, el dios de la sabiduría, entre otros dioses que conformaban esta religión politeísta. Ahora estaremos hablando de lo que es el Antiguo Egipto. Dentro de estaba jerarquizada en 3 niveles. El faraón, depositorio de derecho divino, se le atribuían todos los poderes por mediación de Horus; altos funcionarios, sumados sacerdotes y escribas, pueblos campesinos, artesanos, entre otros. Dentro de lo político, el Antiguo Egipto se organizaba en 2 reinos, el Alto y el Bajo. A partir del año 3000 a.C. se unificaron en un solo reino, que tenía un gobierno monárquico, o sea que en Egipto solo gobernaba un único rey; absolutista, que el faraón tenía todo el poder; y teocrático, el faraón era considerado un dios. El faraón era la representación de Dios en la tierra y en todo Egipto. Le pertenecía lo que era la tierra, la cosecha, el comercio. La religión del Antiguo Egipto era politeísta, de manera que los dioses creían en varios dioses. Los egipcios creían en varios dioses. En los orígenes de la civilización, los dioses eran zoomorfos y tenían forma animal. A medida que fue pasando el tiempo, se le atribuyeron características humanas. Tenían un papel trascendental en la vida de la sociedad e incluso informaban a los faraones sobre las decisiones que tenían que tomar. Uno de los dioses más importantes era Ra, presentado por una cabeza de halcón junto a un disco solar. También se veneraba a Amut, considerado el origen de todo lo que existe. Isis era la reina de las diosas, considerada la diosa del nacimiento y de la maternidad. Dentro del arte del Antiguo Egipto, esos se encontraban o predominaban más lo que era la pintura en cerámica o en tumbas. Dentro de estas destacaban la vajilla y la piedra. La arquitectura se caracterizaba en sus monumentos con el empleo de piedras en grandes bloques, que esto fue en la arquitectura religiosa y en la arquitectura civil. Se empleó la realización del adobe, que es realizado con paja y barro. Tuvieron mucha arquitectura de pirámides y templos, así como estatuas de sus distintos dioses. Los primeros faraones del Antiguo Egipto fueron Normas Nemes, primer faraón del Antiguo Egipto, que gobernó hacia el año 3050 a.C. Bajo su gobierno
se unificó todos los territorios egipcios. Amenofis III fue un importante faraón que gobernó de 1391 a 1353 al 2 a.C. Su reinado es considerado como el más próspero de toda la historia de Egipto. Rames II gobernó 66 años, del 2179 al 1213 a.C. Es uno de los faraones más conocidos debido a las muestras arqueológicas que existen en su reinado. Tutankamón, faraón que restableció el poder de los sacerdotes de Amón, murió a los 18 años cuando tenía 6 años de gobierno. En cuanto a las mujeres, tan solo 5 llegaron a ser faraón. Está Nefertiti, casada con Amenofis IV, su esposo la convirtió en faraona en igualdad de condiciones que él, destacando también a Cleopatra VII, heredó el trono a los 18 años junto con su hermano Ptolomeo XIII de tan solo 12 años. Gobernó del año 51 al 30 a.C. Murió al hacerse morder por áspid, cuando Octavio Augusto decidió llevarlo a Roma como botín de guerra. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra exposición. Esperamos que sea de gran entendimiento para ustedes.